Hablemos de Jacobo Grinberg, el científico que desapareció buscando la realidad. Diciembre de 1994, Ciudad de México. Un neurofisiólogo reconocido desaparece, sin una explicación clara, sin un cuerpo, sin una respuesta definitiva. El señor Jacobo Grinberg, uno de los investigadores más inquietantes de la ciencia mexicana, simplemente dejó de estar en este mundo. Y desde entonces el misterio no ha dejado de crecer. Algunos sostienen que fue secuestrado. Otros creen que sus investigaciones tocaron intereses demasiado delicados y que ciertas agencias prefirieron silenciarlo. Y luego está la teoría más desconcertante de todas, que el hombre que dedicó su vida a estudiar la conciencia, la percepción y la estructura profunda de la realidad terminó cruzando el límite de sus propias teorías, que no desapareció, que aprendió a salir del mapa. Suena absurdo hasta que entiendes quién era Jacobo. Porque Jacobo era un científico formado en una de las instituciones académicas más importantes de México, neurofisiólogo, investigador, un hombre entrenado para desmontar supersticiones, analizar evidencia y cuestionarlo todo. No dedicó su vida a perseguir milagros, dedicó su vida a intentar entender cómo funciona realmente la mente humana. Pero su camino cambió cuando decidió investigar a Pachita, una curandera mexicana rodeada de historias imposibles. Se decía que realizaba cirugías sin instrumentos médicos tradicionales, que intervenía cuerpos con métodos que parecían desafiar toda lógica. Jacobo no fue a creer en Pachita, fue a desmontar toda su mentira. Fue a probar que detrás de aquello había sugestión, fraude o manipulación. Pero lo que encontró lo obligó a abrir una posibilidad mucho más incómoda. ¿Y si nuestra explicación de la realidad estaba incompleta? A partir de allí su búsqueda se volvió más radical. Ya no se trataba solo de estudiar el cerebro, se trataba de entender si el cerebro produce la realidad o simplemente la interpreta. Y fue entonces cuando desarrolló la teoría sintérgica, una propuesta que sugería que el universo no es exactamente como lo percibimos, sino una inmensa red de información que nuestra mente organiza y traduce. Dicho de forma simple, quizás el mundo que ves no es el mundo tal cual es, sino el resultado de cómo tu conciencia interactúa con algo mucho más profundo. Y aquí es donde todo se vuelve realmente inquietante, porque justo cuando sus investigaciones alcanzaban uno de los puntos más ambiciosos, el señor Jacobo desapareció, como si el hombre que pasó años intentando entender la estructura invisible de la realidad hubiera llegado demasiado lejos, o hubiera encontrado algo que no debía. Lo que estás por escuchar no es solo la historia de un científico desaparecido, es la exploración de una idea mucho más grande. ¿Qué pasa si la realidad no es tan fija como creemos? ¿Qué pasa si la mente humana tiene un papel mucho más activo en ella de lo que jamás nos enseñaron? Y sobre todo, ¿qué pasa si entender eso cambiara por completo la forma en la que vivimos? Vamos a entender el universo de Jacobo Grinberg, un lugar donde la ciencia, la conciencia y el misterio dejan de ser enemigos y empiezan a aparecer piezas del mismo rompecabezas. Capítulo 1. La latiz y la orden cuántica. La mayoría de las personas vive su vida como si hubieran llegado tarde a una película que ya estaba empezada. Nacen, crecen, observan el mundo y asumen que las reglas ya fueron escritas por otros. Creen que la realidad es algo fijo, algo externo, algo sólido, un tablero rígido donde solo queda reaccionar a lo que aparece. Si hay crisis reaccionan, si hay rechazo reaccionan, si hay pérdida reaccionan. Viven como pasajeros de una estructura que no comprenden. Pero Jacobo Grinberg comenzó a hacerse una pregunta mucho más peligrosa. ¿Y si la realidad no fuera algo completamente terminado, sino algo que nuestra mente está interpretando constantemente? Para entender la magnitud de esta idea, primero hay que desmontar una ilusión básica. El espacio como tal no está vacío. Aunque tus ojos vean una habitación vacía, una playa, una calle o una pantalla, Jacobo planteaba que detrás de todo esto existe una estructura mucho más profunda, una especie de red infinita de información, de energía, de posibilidades. A esa red él la llamó la latiz. Piensa en esto de forma simple. Imagínate dentro de un océano invisible de información pura, no un océano de agua, sino de posibilidades. Todo lo que ves, tu cuerpo, tus problemas, tus oportunidades, tus límites, sería bajo esta visión, una interpretación específica dentro de una red muchísimo más amplia.
Tu cerebro no estaría creando la realidad desde cero, pero tampoco sería un espectador pasivo. Sería más parecido a una antena, algo que sintoniza, una antena biológica que filtra, organiza y traduce una cantidad inmensa de información para construir la experiencia que llamas vida. Esto cambia por completo la pregunta, porque la mayoría se pregunta ¿qué me va a pasar? Pero desde esta perspectiva la pregunta sería ¿qué estoy sintonizando en mi vida? Porque si tu mente funciona como un decodificador, entonces tu enfoque, tus creencias y tu estado interno importa mucho más de lo que imaginas, porque no solo observas, participas con la realidad. Y aquí es donde esta teoría se vuelve práctica, porque muchas personas pasan la vida operando desde la petición. Quiero más dinero, ojalá me vaya bien, espero encontrar algo mejor, deseo cambiar mi vida. Y suena positivo, pero psicológicamente suele esconder una frecuencia de carencia, de necesidad, porque pedir muchas veces implica confirmar internamente que aún estás separado de aquello que deseas. Tu mente sigue reforzando la distancia entre tú y el resultado. Jacobo observó algo distinto en estados de conciencia profundamente enfocados. No había súplica, había dirección. Por eso nace la idea de la orden cuántica, no como una fantasía, sino como una forma de entender el poder de la certeza. Una orden no es una esperanza, es una decisión interna tan clara que reorganiza tu conducta, tu percepción y tu energía alrededor de una dirección específica. Piénsalo así, cuando alguien entra a un restaurante no se sienta diciendo, ojalá exista comida para mí. Tal vez algún día pueda probar este plato. No, él observa, elige y ordena. Hay claridad, hay expectativa natural, hay certeza de que lo que se pidió llegará. Ahora compáralo con cómo muchas personas enfrentan sus metas. Dicen, quiero escribir un libro, pero no sé si soy capaz. Quiero cambiar de vida, pero quizás no sea para mí. Quiero mejorar, aunque con mi suerte sea difícil. Eso no es una orden, es una señal fragmentada, y una mente fragmentada produce acciones fragmentadas. La orden cuántica, aterrizada psicológicamente, significa elegir con tal nivel de claridad que su sistema empieza a reorganizar recursos hacia esa dirección. No significa sentarse a esperar, significa eliminar la contradicción interna. Tu atención cambia, tus decisiones cambian, tu postura cambia, tu capacidad para detectar oportunidades cambia. Es parecido a cuando decides comprar un coche específico y de repente empiezas a verlo en todas partes. El coche no apareció mágicamente, tu filtro cambió. Ahora imagina aplicar eso a tu propósito, a tu identidad o a tu futuro. El problema de la mayoría no es la falta de deseo, es el exceso de interferencia. Dudan, retroceden, cambian de objetivo, negocian con el miedo y convierten cada meta en una conversación eterna. Jacobo, desde su marco, proponía algo radical. Marca una coordenada en la red, elegir, definir y sostener. Esto no significa controlar cada detalle del cómo, significa establecer con firmeza el qué. Porque cuando una dirección se vuelve clara, la mente deja de desperdiciar energía en posibilidades contradictorias y tu sistema deja de vagar y empieza a construir. La pregunta entonces ya no es si simplemente ¿qué quiero? La pregunta más poderosa es ¿qué estoy dispuesto a declarar como real en mi vida incluso antes de verlo completamente? Porque allí cambia tu papel, dejas de ser alguien esperando señales y empiezas a convertirte en alguien que genera dirección. Tal vez por eso tantas personas viven atrapadas en realidades repetidas, no porque el mundo sea estático, sino porque siguen emitiendo las mismas órdenes internas, las mismas dudas, la misma narrativa, la misma identidad y el mismo código y el mismo resultado. Si la latiz representa un campo infinito de posibilidades, entonces tu mente no es solo una víctima del entorno, es un mando, y aprender a usar ese mando comienza con una decisión incómoda. Dejar de pedir desde el miedo y empezar a declarar desde la claridad, no como arrogancia, como responsabilidad, porque quizás la realidad no empieza únicamente fuera de ti, quizás empieza en la percepción con la que decides quién eres, qué buscas y qué versión de tu vida ya no estás dispuesto a seguir negociando. Tu realidad no siempre va a cambiar de inmediato cuando das una orden, pero tú sí cambias, y cuando cambia el operador, cambia la forma en que se utiliza el mapa. Capítulo 2. El campo neuronal y el puente fractal. Tu antena y su combustible. Si en el primer nivel entendimos una idea incómoda, que quizás no vivimos dentro de una realidad completamente fija, sino dentro de una red inmensa de información que interpretamos, ahora llega una pregunta todavía más importante. ¿Cómo interactúas tú con esa red? Porque entender el mapa no sirve de mucho si no comprendes qué papel juegas dentro de él.
Y aquí es donde Jacobo Greenberg da un paso más audaz. No planteó al cerebro simplemente como un órgano que piensa, lo planteó como un generador de campo. Dicho de forma simple, tu mente no solo procesa, tu mente emite. Cada pensamiento, cada percepción y cada estado emocional genera una actividad neuronal. Hoy sabemos que el cerebro produce impulsos eléctricos, patrones químicos y oscilaciones medibles. Jacobo lleva esas observaciones más lejos. Propuso que esta actividad genera un campo neuronal, una especie de interacción entre tu conciencia y la estructura profunda de la realidad. Puede sonar complejo, pero vamos a aterrizarlo. Imagina que lanzas una piedra en un lago quieto. La piedra cae y aparecen ondas. Ahora imagina que cada pensamiento que sostienes con fuerzas, cada emoción repetida, cada estado interno prolongado, también genera ondas. No visibles como el agua, pero sí reales en términos de impacto sobre tu conducta, tu percepción y posiblemente tu interacción con el entorno. Esto ya tiene una aplicación práctica incluso sin entrar en teorías extremas. Una persona dominada por ansiedad no entra en una habitación igual que una persona dominada por la certeza. Su postura cambia, su tono cambia, su respiración cambia, sus decisiones cambian, lo que detecta cambia. Es decir, su campo interno modifica su experiencia externa. Y aquí aparece uno de los errores más comunes de la mayoría. Creen que pensar algo es suficiente. Quiero cambiar, quiero éxito, quiero libertad, quiero amor. Pero muchas veces esos pensamientos están sostenidos por emociones contradictorias. Piensan en abundancia sintiendo miedo, piensan en amor sintiendo abandono, piensan en éxito sintiendo insuficiencia. Y ahí la señal se fragmenta. La dirección intelectual dice una cosa, pero el combustible emocional dice otra. Por eso Jacobo introduce una idea fundamental, el puente fractal. La palabra fractal hace referencia a patrones que se repiten a distintas escalas. En este contexto representa la conexión entre tu experiencia interna individual y estructuras más grandes. Traducido en un lenguaje cotidiano, tus pensamientos establecen la imagen, pero tu emoción la da potencia. La emoción es la energía que convierte una idea en una señal con fuerza. Piénsalo así. Tu mente puede visualizar una meta como un coche estacionado, bonito, claro, definido, pero si no hay combustible no se mueve. La emoción es ese combustible, y no cualquier emoción, sino una emoción coherente, porque no basta con obsesionarte, no basta con desesperarte, no basta con querer algo desde la ansiedad. La ansiedad sigue comunicando carencia. Lo poderoso ocurre cuando logras experimentar internamente una emoción alineada con el estado que deseas construir. Gratitud, convicción, paz, determinación. Esto no significa fingir, significa entrenar tu sistema para que deje de operar exclusivamente desde la ausencia. Por ejemplo, si tu meta es construir una vida más libre, pero cada vez que piensas en ella, tu cuerpo entra en tensión, miedo o sensación de imposibilidad, tu energía sigue organizada alrededor del obstáculo. Pero si logras, aunque sea por momentos, experimentar físicamente la sensación de dirección, expansión o certeza, empiezas a modificar la señal. Y cuando cambia la señal, cambias tus decisiones. Aquí muchas personas se confunden y creen que esto se trata de fantasía. No, esto tiene una dimensión psicológica muy concreta. Tu cuerpo influye en tu percepción, tus emociones alteran tu filtro, tu estado interno afecta lo que detectas, cómo respondes y cuánto sostienes una dirección. Por eso, dos personas pueden tener exactamente la misma meta y resultados completamente distintos. Una visualiza desde la desesperación y la otra visualiza desde una emoción entrenada de certeza. La primera agota su energía y la segunda genera movimiento. El puente fractal llevado a la Tierra consiste en esto. No solo pienses en una dirección, entra en el estado emocional compatible con ella, experiméntalo, siéntelo, porque cuando el pensamiento y la emoción dejan de sabotearse entre sí, aparece la coherencia, y una mente coherente tiene mucho más impacto que una mente brillante pero fragmentada. Haz una prueba simple, piensa en algo que desees profundamente, ahora observa tu reacción corporal inmediata, expansión o contracción, certeza o miedo, movimiento o duda. Ese estado te está diciendo más sobre tu señal real que tus palabras. Quizás por eso tantas personas dicen querer cambiar, pero siguen emitiendo la frecuencia emocional de su identidad anterior. Quieren una vida nueva desde una vieja emoción. Y así, aunque el deseo exista, la estructura interna sigue siendo la misma. Jacobo proponía que el verdadero cambio no ocurre solo al formular una intención, sino al electrificarla. No basta con pensar, hay que cargarla de energía.
hay que sostener una emoción suficientemente poderosa como para que tu sistema completo empiece a reorganizarse. Tu mente puede marcar la coordenada, pero es la energía emocional la que convierte esa coordenada en una transmisión potente, porque al final no siempre se trata solo de lo que deseas, sino de con qué fuerza, claridad y coherencia estás enseñando a tu sistema a reconocerlo como posible, a sentirlo. Capítulo 3. El potencial transferido y el anclaje. Hay una de las grandes ilusiones modernas que casi todo compartimos sin cuestionarla. Creer que somos mentes completamente separadas. Pensamos que lo que ocurre dentro de nosotros termina en nuestra piel, que nuestros pensamientos son privados, nuestras emociones individuales y nuestra energía es algo exclusivamente personal. Yo soy yo y el mundo está afuera. Pero Jacobo Greenberg empezó a explorar una posibilidad mucho más inquietante. ¿Y si la conciencia humana no fuera un sistema completamente aislado? ¿Y si de alguna forma u otra estuviéramos mucho más conectados de lo que creemos? Uno de sus experimentos más desconcertantes giró en torno a lo que él llamó el potencial transferido. La idea simplificada es observar si dos personas podían sincronizar sus estados neuronales de manera tan profunda que incluso separadas físicamente, una mostrara respuestas relacionadas con la experiencia de la otra. Más allá de cómo se interpretan exactamente esos estudios, lo verdaderamente importante aquí no es solo el dato experimental, es la pregunta que abre esto. ¿Cuánto de lo que piensas, sientes y haces realmente nace de ti y cuánto estás absorbiendo constantemente de tu entorno? Porque incluso sin entrar en teorías extremas, hay algo evidente. Los seres humanos nos influimos profundamente. Tu estado emocional cambia según con quién pasas el tiempo. Tu lenguaje cambia según tu entorno. Tu nivel de ambición cambia según tus referencias. Tu sistema nervioso responde al caos o a la calma que te rodea. No necesitas un wifi cuántico para notar algo práctico. La energía social es contagiosa y todos lo sabemos. Pasa todos los días. Entras motivado a un lugar y sales drenado. O entras cansado y alguien con claridad, visión y calma cambia tu estado. Esto significa que tu mente no opera sola, no opera en el vacío. Está en la interacción constante. Y aquí aparece un problema enorme. Si no desarrollamos una referencia interna sólida, tu frecuencia psicológica será secuestrada por el ruido externo. Noticias diseñadas para activar miedo, personas atrapadas en quejas crónicas, ambientes dominados por la ansiedad, por el ocio, redes sociales construidas para la comparación. Y sin darte cuenta empiezas a sincronizarte con esto, no porque seas débil, sino porque eres un humano. Tu sistema aprende por exposición. Por eso muchas personas creen que perdieron su enfoque cuando en realidad lo que ocurrió fue algo más simple. Permitieron que demasiadas señales externas definieran su estado interno. Y aquí entra una herramienta profundamente práctica, el anclaje. No como una superstición, como un diseño psicológico. Un anclaje es en esencia una asociación deliberada entre un estímulo físico y un estado interno específico. Tu cerebro ya hace esto de forma automática. Una canción puede devolverte a una etapa de tu vida, un olor puede activar recuerdos olvidados, un lugar puede cambiar tu estado emocional en segundos. Eso significa que el cerebro responde poderosamente a asociaciones. Entonces la pregunta no es si tienes anclajes, la pregunta es si los estás creando conscientemente o lo estás creando por accidente. Jacobo entendía que si el entorno influye constantemente sobre ti, necesitas puntos de referencia que te devuelvan a tu centro, un objeto, un gesto, una palabra, una respiración específica, algo que funcione como recordatorio físico de quién decides ser. Piénsalo así, si hoy, en un momento de absoluta claridad, paz o certeza, sostienes un objeto sencillo, una piedra, un anillo, una pulsera, mientras tu sistema está profundamente alineado, puedes empezar a asociar ese objeto con ese estado emocional. No porque el objeto tenga un poder propio, sino porque tú estás entrenando una conexión neurológica. Con repetición, ese objeto deja de ser solo un objeto y se convierte en una puerta, en un interruptor, en un recordatorio portátil de tu estado elegido. Y esto puede parecer pequeño, hasta que entiendas el caos del día a día, porque habrá momentos donde volverás a caer en la duda, habrá tráfico, habrá tensión, habrá rechazo, habrá días donde el entorno intentará arrastrarte de nuevo a frecuencias viejas de escasez, y en esos momentos muchas personas dependen de la motivación espontánea, pero alguien entrenado utiliza sistemas, toca el anclaje, respira, recuerda, reorganiza. Esto no eliminará los problemas, pero puede reducir el tiempo que pasas perdido en ellos.
Y eso cambia mucho, porque la calidad de tu vida no depende solo de cuántas veces caes, sino de cuán rápido recuerdas quién eres y te levantas. El verdadero peligro no siempre es pensar negativamente. A veces el verdadero peligro es olvidar tu propia dirección en medio del ruido colectivo. Olvidar lo que decidiste, olvidar tu visión, olvidar tu estado más poderoso. Por eso el anclaje importa, porque en un mundo lleno de interrupciones necesitas recordatorios de identidad, no para escapar del caos, sino para no convertirte en él. Tal vez esa sea una de las lecciones más prácticas de este capítulo. No solo cuidas lo que piensas, cuida también con qué te sincronizas. Porque si todo influye, entonces proteger tu frecuencia deja de ser un lujo y se convierte en una responsabilidad. Al final, no siempre podrás controlar el ruido del mundo, pero si puedes construir mecanismos para volver a tu señal, y quizás esa sea una de las formas más reales de poder, no impedir que el caos exista, sino desarrollar la capacidad de recordar tu propia sintonía, incluso cuando todo a tu alrededor intenta reprogramarte. Capítulo 4. El observador y el código del vacío. El poder de soltar. Ahora que hemos recorrido una secuencia poderosa, primero entendimos una posibilidad radical, que la realidad podría ser mucho más maleable de lo que parece, una red inmensa de información donde la mente no solo observa, sino que también participa. Después vimos que no basta con pensar, hace falta colocar energía emocional para dar potencia y dirección. Luego comprendimos que vivimos en constante influencia mutua y que necesitamos proteger nuestra frecuencia del ruido externo. Pero aquí aparece una paradoja que destruye la mayoría de las cosas. Muchas personas aprenden a enfocar, aprenden a visualizar, aprenden a declarar y justo después sabotean todo con obsesión. Quieren algo y lo vigilan hasta asfixiarlo. Miran el teléfono cada 3 minutos, revisan la cuenta bancaria con ansiedad, buscan señales desesperadamente, analizan cada detalle como si la vigilancia extrema acelerara el resultado. Pero psicológicamente suele ocurrir lo contrario. La obsesión no comunica confianza, comunica ausencia cuando la enfocas desde la carencia, desde el resultado, porque aquello en lo que te enfocas como único resultado constantemente no siempre refleja deseo, muchas veces refleja preocupación, ausencia, carencia, y hay una diferencia enorme entre estas dos energías, entre decir voy hacia eso y no lo tengo todavía. La primera organiza, te da dirección y la segunda se desespera. Y aquí entra una de las ideas más profundas de Jacobo, el papel del observador. Desde su marco, la conciencia participa en cómo se organiza la experiencia. Llevado a la tierra, esto tiene una lectura más práctica. Tu atención no solo ilumina, también fija. Lo que sostienes mentalmente de forma repetida fortalece ciertos patrones. Por eso, si tu atención está constantemente verificando la falta, el resultado, puedes terminar reforzando la sensación de falta. Esto pasa todos los días. Piensa en alguien obsesionado con no fracasar. Su atención está tan fijada en evitar el error que muchas veces termina viviendo desde la tensión, desde sobre el control, desde el miedo. No está creando desde la claridad, está reaccionando desde la carencia. Por eso llega el siguiente nivel. Después de enfocar hay que soltar. Y aquí aparece el código del vacío. El nombre puede sonar complejo, pero su esencia es profundamente humana. Es el arte de dejar espacio. No abandonar tu dirección, no rendirte, no dejar de actuar, sino dejar de interferir obsesivamente. Piensa en algo cotidiano. Envías un correo importante, lo escribes bien, lo revisas y lo envías. En ese momento tu trabajo principal ya fue ejecutado, pero imagina que después de enviarlo pasan 6 horas mirando compulsivamente la bandeja, actualizando cada 20 segundos, entrando en espiral de ansiedad. ¿Eso mejora el resultado? No, solo deteriora tu estado mental. En la vida ocurre algo similar. Muchas personas saben pedir, pero no saben permitir. Definen una meta, pero luego se enfocan con ansiedad. Quieren controlar cada paso, cada tiempo, cada detalle. Y ese exceso de control suele ser una manifestación del miedo disfrazado de estrategia. El código del vacío consiste en esto. Has emitido tu señal, has definido tu dirección, has alineado la emoción. Ahora deja espacio para que el proceso exista. Esto tiene una traducción psicológica muy poderosa. No vivir en vigilancia permanente reduce la ansiedad, mejora la claridad y permite que tus sistemas sigan funcionando sin quedar secuestrado por la desesperación. Porque cuando una persona se obsesiona demasiado con un único resultado, muchas veces pierde la capacidad de percibir rutas alternativas, se cierra, se rigidiza y una mente rígida suele ver menos y con menos claridad.
Soltar no significa volverse pasivo al resultado, significa reemplazar la ansiedad por confianza operativa. Haces tu parte y luego vuelves al presente. Hay muchas personas que se equivocan porque creen que soltar significa dejar de importarles, y no. Es más parecido a plantar una semilla y no desenterrarla cada hora para comprobar si está creciendo. Sabes lo que sembraste, sabes que requiere proceso, sabes que tu trabajo ahora también incluye presencia. Esto cambia incluso la relación con el tiempo, porque gran parte del sufrimiento humano surge de exigir que la realidad se mueva al ritmo exacto de nuestra impaciencia. Pero no todo crecimiento responde a una urgencia. Algunas cosas necesitan estructura, maduración, sincronía. Por eso el código del vacío también tiene una dimensión espiritual y práctica. Disfrutar del presente sin abandonar tu dirección futura. Comer sin ansiedad, caminar sin apuros, descansar sin culpa, trabajar sin desesperación. Cuando tu mente aprende a alternar entre enfoque absoluto y desapego inteligente, dejas de vivir atrapado en la persecución constante, empiezas a convertirte en alguien que dirige sin ahogarse. Quizás una de las grandes señales de madurez mental sea esta: poder desear algo profundamente, sin convertirte en esclavo de su ausencia. Porque en ese punto cambia la energía. Ya no dices, necesito esto para estar bien. Empiezas a decir, he marcado una dirección, estoy haciendo mi parte, he trabajado y no voy a destruir mi paz mental mientras el proceso se reorganiza y da resultados. Eso no es resignación, eso es poder, eso es autocontrol. Tal vez por eso algunas de las personas más efectivas no son las más obsesionadas, sino las más claras, las que más trabajan. Definen, actúan, sostienen y luego sueltan, esperan el resultado. Al final, el observador no crea solo porque mira algo, sino porque también tiene capacidad de no interferir constantemente desde el miedo. Porque hay momentos para enfocar y hay momentos donde el siguiente acto de inteligencia consiste en dejar de apretar. A veces la realidad necesita dirección y otras veces necesita espacio para suceder. Capítulo 5. La puerta ignológica, el hack de la Matrix. Hay algo que casi todos hacemos cada noche y muy pocos entendemos. Cerramos los ojos, nos acostamos y cruzamos, sin pensarlo demasiado, uno de los cambios de estados más profundos que experimenta el ser humano todos los días. Pasamos de la vigilia al sueño. Parece normal, automático y cotidiano, pero Jacobo Greenberg observó este momento y se hizo una pregunta. ¿Qué ocurre con la mente cuando el ruido racional empieza a apagarse? Porque durante el día la mayoría de nosotros vivimos atrapados en una estructura mental bastante rígida: responsabilidades, pendientes, miedo, opiniones, comparaciones, sobreanálisis. Es como si nuestra mente consciente funcionara como el filtro constante, organizando la experiencia bajo las reglas conocidas. Pero justo antes de dormir algo cambia. Ese filtro empieza a debilitarse. Tu pensamiento lógico pierde fuerza. Tu identidad cotidiana se vuelve más difusa, las imágenes se vuelven más fluidas y tu mente entra en un estado diferente. Hoy la neurociencia habla de transiciones entre las ondas betas, alfa y teta. Jacobo lo veía como una ventana extraordinaria, un umbral donde el sistema operativo profundo queda más expuesto. Llamó a este momento una puerta, la puerta ignológica, y no como una fantasía, sino como una oportunidad. Piensa en ello de forma simple. Durante el día, tu mente es más parecida a un guardia de seguridad. Analiza, cuestiona, compara y bloquea. Pero en ese espacio, entre estar despierto y dormir, ese guardia baja la vigilancia. Y lo que entra en este momento puede dejar huellas especialmente profundas. Esto ya tiene una lectura muy práctica, incluso fuera de cualquier teoría compleja. ¿Cómo terminas la mayoría de tus días? Mirando redes sociales, absorbiendo ansiedad, repasando las discusiones, pensando en tus deudas, reviviendo los errores, durmiéndose en una frecuencia total de estrés. En otras palabras, muchas personas alimentan su subconsciente con ruido justo antes de apagar el sistema consciente. Si repites eso durante años, no es extraño despertar con las mismas narrativas, porque el cerebro aprende por repetición y el estado previo al sueño puede convertirse en uno de los momentos más fértiles para esa repetición. Por eso, este capítulo no se trata de pensar bonito o de imaginar cosas bonitas, se trata del diseño mental. La pregunta no es simplemente si duerme, la pregunta es con qué estado estás entrando al sueño. Imagina dos personas. La primera se duerme repasando fracasos, miedos y tensiones, y la segunda se duerme recordando la dirección, las posibilidades o una visión clara. Ambas descansan físicamente,
pero la calidad psicológica del terreno interno no es la misma. Y aquí aparece una herramienta: usar conscientemente la puerta hipnológica. Esto significa aprovechar ese estado donde tu mente está más receptiva para sembrar dirección y no caos, no como una solución instantánea, como un entrenamiento. Antes de dormir, en lugar de entregar tu última atención al miedo, puedes usar esos minutos para reforzar una imagen, una identidad o una dirección concreta. No se trata solo de repetir frases, se trata de experiencias internas. Visualiza con claridad lo que quieres, sentir, asociar, repetir. Y aquí es donde un detalle importante lo puede cambiar todo. Tu mente responde mejor a experiencias que a conceptos abstractos. Por eso no basta con decir quiero cambiar. Es mucho más potente construir una escena mental donde ya operas desde la nueva dirección. Cómo hablas, cómo te mueves, cómo decides, cómo te sientes. Jacobo proponía que este momento era especialmente poderoso porque el ego, esa voz que constantemente objeta, teme o ridiculiza, está más silenciosa, está más débil. En un lenguaje moderno hay menos interferencia crítica. Esto convierte la noche en algo más que un descanso, puede convertirse en reprogramación, en programación, y lo mismo ocurre al despertar. Ese instante donde aún no has sido completamente absorbido por notificaciones, obligaciones y ruido, también puede ser una ventana, porque antes de que el mundo vuelva a decirte quién tienes que ser, existe un pequeño margen donde puedes decidirlo tú. Esto lo cambia todo. Tu día no empieza cuando revisas el teléfono, empieza cuando tu mente recibe su primera dirección. Por eso, muchas personas pierden su estado mental antes de salir de la cama, abren las redes sociales, absorben la comparación, entran en estados de urgencia y entregan su sistema de estímulos antes de establecer su propia frecuencia. La puerta hipnológica consiste en recuperar ese umbral. Dormir no solo como descanso, sino como una transacción estratégica. No necesitas rituales, a veces basta con algo simple: alejar el móvil, respirar, recordar tu dirección, visualizar una versión más precisa de ti. Dormirte desde una emoción útil, no desde el caos, porque aunque el sueño apague temporalmente tu actividad consciente, tu sistema sigue procesando y la calidad de lo que repites importa. Quizá por eso tantas personas despiertan atrapadas en la misma vida una y otra vez, no solo por lo que hacen de día, sino por cómo programan sus noches. Al final, este capítulo plantea una posibilidad poderosa: que cada noche no sea solo el final de un día, sino también el momento donde decides qué versión de ti estás reforzando mientras el mundo se apaga. Porque quizás cambiar tu vida no siempre empieza en una gran decisión heroica a plena luz. A veces empieza en silencio, en esa noche, en lo que pensaste, en lo que imaginaste, en lo que visualizaste, en ese instante donde nadie te ve, justo antes de quedarte dormido. Capítulo 6. La risa como terapia de frecuencia. Hay un error que muchas personas cometen cuando empiezan a explorar temas relacionados con la mente, la conciencia o la transformación personal. Se vuelven demasiado rígidas, quieren controlarlo todo. Todo se convierte en tensión, en solemnidad, en sobrecontrol, en una obsesión constante por hacerlo todo perfecto. Empiezan a vigilar cada pensamiento, cada emoción, cada hábito, como si vivir fuera una operación de alto riesgo donde cualquier error pudiera destruirlo todo. Y curiosamente, en ese exceso de control terminan perdiendo algo fundamental: la ligereza de la vida. Jacobo Grinder observó que la conciencia humana no solo necesita enfoque, también necesita flexibilidad, porque una mente excesivamente contraída por miedo, ansiedad o rigidez no solo piensa peor, también percibe peor. Piénsalo de una forma simple: cuando estás atrapado en el miedo extremo, tu campo de visión psicológico se reduce. Te obsesionas, te endureces, pierdes creatividad, pierdes perspectiva, tu sistema entra en modo amenaza. Biológicamente esto tiene sentido: el cerebro prioriza la supervivencia inmediata. Pero hay una consecuencia: en este estado tu capacidad para reorganizar, reinterpretar o innovar disminuye. Por eso este capítulo introduce una herramienta profundamente humana y muchas veces subestimada: la risa, no como un entretenimiento superficial o vacío, como un reseteo. La risa auténtica produce algo extraordinario: rompe patrones de tensión, interrumpe bucles mentales rígidos, cambia la respiración, cambia la química, cambia la postura, cambia tu perspectiva.
Por unos segundos, incluso problemas reales pueden perder su monopolio absoluto sobre tu atención. Y esto no significa negarte a las dificultades, no significa irresponsabilidad, significa recuperar la movilidad psicológica, porque el miedo necesita rigidez, el pánico necesita contracción, la ansiedad necesita sobreidentificación con un problema. Pero la risa, especialmente cuando surge desde la conciencia, introduce una grieta en esa estructura. Te recuerda algo importante: no todo pensamiento merece ser tratado como una sentencia de vida. En términos prácticos, la risa puede funcionar como un interruptor de estado. Por ejemplo, estás atrapado en una espiral de dramatización. Todo parece enorme, todo parece catastrófico y de repente logras ver lo absurdo de tu propia narrativa. No para minimizar el problema, sino para recuperar la proporción del problema en sí. Y eso cambia muchísimo, porque muchas veces no solo sufrimos por lo que ocurre, sufrimos por la magnitud teatral que nuestra mente le añade. La risa en ese sentido puede actuar como una descarga que reduce la densidad emocional. Es como abrir una válvula de presión y soltar un poco. Jacobo veía algo similar en muchos estados de conciencia expandida. No siempre estaban marcados por la solemnidad oscura o por la tensión. A menudo había humor, porque cuando comprendes que gran parte de tu sufrimiento viene de la forma en que interpretas y sostienes ciertas estructuras, aparece una capacidad nueva: no dejarte atrapar completamente por tu propio drama. Y esto tiene una aplicación práctica. Piensa en cuántas veces un pequeño inconveniente arruina un día entero porque entras en una espiral. Un retraso, un comentario, un error, un cambio de planes. Ahora imagina otra posibilidad. Reconoces el problema, pero eliges no entregarle toda tu identidad. Respiras, te ríes de tu reacción automática, recuperas la perspectiva. Eso no eliminará el desafío, pero evitará que tu sistema completo colapse alrededor de ese problema. Y aquí hay una diferencia importante. Reírte de una situación no siempre significa que la situación sea insignificante. A veces significa que tú te niegas a convertirte en un esclavo absoluto de esa situación. Por eso muchas personas fuertes tienen una característica en común. No necesariamente viven menos problemas, pero suelen desarrollar una relación distinta con ellos. Hay elasticidad. La rigidez extrema rompe las cosas. La flexibilidad te resiste más. Incluso fisiológicamente, la risa cambia tu estado, reduce la tensión muscular, modifica la respiración, puede disminuir tu estrés agudo, reorganiza momentáneamente la química emocional, es decir, cambia el terreno, y al cambiar el terreno cambia cómo respondes. Esto convierte la risa en algo mucho más profundo que una reacción espontánea. Puede convertirse en una estrategia que utilizas, no una risa falsa para negar la vida, sino una capacidad de entrenada para no idolatrar cada dificultad y no magnificarla y no dramatizarla. Tal vez por eso la risa no sea solo una reacción emocional, a veces puede ser una forma de soberanía, una manera de recordarte que incluso en medio del caos todavía existe dentro de ti un espacio en el que el miedo no te controla y en el que tú puedes decidir cómo reaccionar, y en ese espacio solo tienes que respirar. Capítulo 7. El salto al vacío, la conexión final. Y llegamos inevitablemente a la pregunta que convirtió a Jacobo Grinberg no solo en un científico inquietante, sino en un misterio sin resolver. ¿Qué pasó con él? Diciembre de 1994, en el momento en que sus teorías parecían alcanzar una profundidad cada vez más incómoda, desapareció, sin una explicación definitiva, y desde entonces las posibilidades se multiplicaron. Hay quienes creen que fue silenciado, otros sostienen que fue una víctima de intereses demasiado grandes. Y luego está la posibilidad más perturbadora, que un hombre que dedicó su vida a estudiar la relación entre la conciencia y la realidad terminó cruzando el límite de su propia investigación. Quizás nunca tengamos una respuesta absoluta, y tal vez esa sea precisamente el punto, porque más allá de lo que ocurrió físicamente con Jacobo, su desaparición terminó funcionando como un símbolo, una pregunta viva. ¿Qué ocurre cuando alguien deja de aceptar la realidad únicamente como le fue enseñada y empieza a explorarla desde otro nivel, desde la profundidad? A lo largo de este recorrido hemos explorado ideas complejas, la posibilidad de una red profunda de información, la mente como un transmisor, como una antena, la emoción como un combustible, como una energía, la influencia del entorno, el poder soltar, de trabajar y de soltar, la programación del subconsciente y la flexibilidad de la risa. Pero ahora todo converge en una comprensión más radical. La transformación más profunda no consiste en aprender a controlar mejor el mundo, sino en cuestionar la forma en que te relacionas con él. Porque la mayoría vive desde una separación constante. El mundo está allá afuera, las circunstancias me controlan, la suerte decide por mí, yo simplemente reacciono. Pero el salto al vacío,
es en esencia representar una ruptura de esa narrativa. Es el momento en que dejas de verte exclusivamente como una pieza arrastrada por las fuerzas externas y empiezas a asumir un rol más activo en tu experiencia. No significa creer que controlas cada evento del universo. Significa comprender que tu percepción, tu interpretación, tu atención y tu estado interno tienen un papel mucho más poderoso del que la mayoría utiliza conscientemente. Dicho de forma simple, el salto ocurre cuando abandonas la identidad del espectador absoluto. Esto no requiere desaparecer físicamente, no requiere fenómenos externos, no requiere misticismo exagerado. En la práctica, ocurre cada vez que dejas de culpar automáticamente al exterior por cada aspecto de tu vida y empiezas a preguntarte, ¿cómo participo yo en esta experiencia? ¿Qué patrones sostengo? ¿Qué filtro mantengo? ¿Qué narrativa repito? ¿Qué identidad refuerzo? Este tipo de preguntas pueden cambiar una vida más que 1000 respuestas prefabricadas, porque te obligan a salir del piloto automático, te obligan a responsabilizarte. El verdadero vacío no necesariamente es la nada, puede ser el espacio donde se derrumban las viejas estructuras, las viejas certezas, los viejos límites, las viejas excusas, ese espacio donde te observas, que es incómodo porque el ego prefiere lo conocido, incluso si lo conocido es limitante, pero también puede ser liberador, porque cuando una identidad vieja se rompe, aparece la posibilidad de una nueva construcción. Tal vez por eso este cierre no trata realmente sobre si Jacobo se fue o no, trata sobre qué haces tú con las preguntas que dejó Jacobo. ¿Sigues viviendo como si fueras únicamente un producto del azar? ¿Sigues operando desde el miedo heredado? ¿Sigues reaccionando como si no tuvieras influencia sobre tu enfoque, tu energía o tu dirección? ¿O empiezas a asumir que aunque no controles todo, sí puedes cambiar profundamente tu forma de participar? El salto al vacío puede ser en términos humanos algo mucho más cercano de lo que parece. Dejar de ser quien eres por inercia es mirar tus viejas narrativas y decidir, esto ya no me define. Es abandonar una identidad construida desde la carencia, es dejar de esperar permiso, es dejar de vivir solo reaccionando. No se trata de escapar del mundo, se trata de dejar de experimentar el mundo desde una versión limitada de ti. Quizás allí radica la parte más práctica y poderosa de todo este viaje. No necesitas resolver el misterio completo de Jacobo Greenberg para aplicar el valor de sus preguntas. Basta con atreverte a observar tu propia vida con más profundidad, porque tal vez el verdadero conocimiento no consiste únicamente en descubrir qué es la realidad, sino en descubrir cuánta de ella estabas dejando de moldear por vivir dormido, por vivir en inercia, por vivir en la masa. Cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida, cada hábito, cada identidad son formas de participación contigo y con el mundo. Y aquí aparece la última responsabilidad, elegir conscientemente qué versión de ti sigue observando. Puede que nunca sepamos si Jacobo desapareció por causas humanas, políticas o algo que jamás comprenderemos del todo, pero sí sabemos esto. Su trabajo dejó una invitación, no aceptar la superficie como única verdad. Así que al cerrar este viaje, quizás la pregunta más poderosa no sea ¿dónde está Jacobo? Tal vez la pregunta más poderosa sea ¿dónde estás tú? ¿En qué nivel de conciencia estás viviendo? ¿Desde qué narrativa observas tu vida? ¿Desde qué versión de ti estás construyendo una realidad diaria? Porque al final, el salto más importante no es desaparecer del mundo, es dejar de desaparecer dentro de una vida vivida en modo automático. Y aquí comienza todo, cuando dejas de mirar la realidad como una condena fija y empiezas a observarla como un campo donde tu conciencia, tus decisiones y tu presencia importan más de lo que jamás imaginaste. Gracias.